Hola, hoy le voy a hablar sobre el tubo de Venturi. Se originó eh, cuando el físico italiano Giovanni Battista Venturi en 1697 fue un profesor, vivió en París, estudió teorías que relacionan con el calor, la óptica y la hidráulica. La hidráulica, este último campo, descubre el tubo que se lleva su nombre, tubo de Venturi. El efecto de Venturi. El tubo de Venturi es un dispositivo que origina una pérdida de presión al pasar por el fluido. Este es el tubo de Venturi y el fluido, al pasar de un diámetro más ancho del tubo por un estrechamiento garganta, su velocidad va a aumentar y su presión va a disminuir. El efecto de Venturi se explica con el principio de Bernoulli y el principio de continuidad de masa. El efecto Venturi, el principio de continuidad, explica que el área 1 va a ser mayor que el área 2 y por resultado la velocidad del área 2 va a ser mayor que la velocidad del área 1 y la presión 1 va a ser mayor que la presión 2. Explicando esto, el área 1 tiene un diámetro mayor al diámetro del área 1 y el fluido, al pasar por esta parte del tubo que es más ancha y al pasar por el estrechamiento del área 2, su velocidad va a aumentar y su presión va a disminuir. Como podemos ver en esta imagen, si colocamos dos tubos, uno sobre el área 1 y uno sobre el área 2, la presión 1 va a ser mayor que la presión 2 y la presión 1 va a subir hasta que se va a encontrar con la presión atmosférica que la va a detener y la presión 2 va a ir subiendo hasta que la presión atmosférica lo va a empujar, y por eso que hay una diferencia de altura entre la presión 1 y la presión 2. Se puede ver claramente que la presión 1 va a ser siempre mayor que la presión 2. Y decimos que para aplicar el efecto Venturi se aplica el teorema Bernoulli de la presión 1 más un medio de la densidad de velocidad 1 al cuadrado más la densidad de la gravedad a la altura 1, que es igual a la presión 2 más un medio de la densidad velocidad 2 al cuadrado más la densidad de la gravedad de la altura 2. Pero aquí decimos que para activar el teorema de Bernoulli y aplicar el efecto Venturi, tenemos que eliminar la altura 1 y 2, porque en este punto la altura 1 y en este punto la altura 2 van a tener la misma altura. Si trazamos un eje horizontal, vamos a ver que se encuentran en la misma altura. Su altura siempre va a ser la misma, a sea que se encuentre en cualquier parte del tubo. Su altura va a ser la misma en esta parte, en esta parte, en esta parte. Igual en el 2. Va a ser la altura misma en esta parte, en esta parte, en esta parte. Y por ende, su altura va a ser 0. Su altura va a ser 0. Entonces eliminamos altura 1 y altura 2. Altura 1, altura 2. Y la ecuación va a quedar de la siguiente manera. Lo mismo, pero sin ya las alturas. Para ya poder aplicarla para sacar o calcular el efecto Venturi.
aplicando un ejercicio, decimos que por el tubo Venturi fluye el agua a una velocidad de 3 metros sobre segundo. Si la altura es 10 centímetros, ¿cuál será la velocidad en la parte estrecha del tubo? En la gráfica nos representa que la velocidad 1 en el área 1 va a ser de 3 metros sobre segundo. En la velocidad 2 no la conocemos porque es la que vamos a encontrar. También hay que saber que la presión 1 menos la presión 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura. ¿Por qué? Porque si trazamos una pequeña línea, la presión 2 va a ser menor a la presión 1 y por eso hay una diferencia de altura. La densidad que se encuentra en la gravedad de empuje y la altura va a ser igual a la presión 1 menos la presión 2. Está resolviendo nuestro ejercicio. Tenemos los datos que es velocidad 1 que es 3 metros sobre segundo, la altura que es 10 centímetros, ya transformada en metros nos da 0,1 metro. Y la presión 1 menos presión 2 es igual a densidad gravedad por altura. Y la ecuación de Bernoulli. Como queremos encontrar la velocidad 2, vamos a ir despejando. Pasamos la presión 2 hacia el otro lado con signo cambiado y lo mismo con un medio densidad velocidad 1 elevado al cuadrado, pasamos al otro lado con signo cambiado. Entonces decimos que esto quedaría así. Presión 1 menos presión 2 es igual a un medio de densidad velocidad al cuadrado menos un medio de densidad 1 elevado al cuadrado. Como anteriormente habíamos dicho que la presión 1 menos presión 2 va a ser igual a gravedad por altura, densidad, gravedad por altura, la reemplazamos y nos quedaría de la siguiente manera. Densidad, gravedad por altura que es igual a un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado menos un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. Como tenemos tres densidades en cada una de estas partes, aquí una densidad, aquí una densidad y aquí una densidad, la vamos a eliminar. Eliminamos, eliminamos y eliminamos. Y eliminar las densidades, tenemos este 2. Este 2, como está repetido en esta parte y en esta parte, lo pasamos a 2 gravedad por altura. Y quedaría 2 gravedad por altura igual a velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. Como solo queremos encontrar la velocidad 2, pasamos la velocidad 1 al otro lado con signo cambiado. Y la velocidad 2 la dejamos de este lado. Quedaría de la siguiente manera. Entonces, como ya tenemos la velocidad 2, pero la tenemos elevado al cuadrado, ¿qué hacemos en este caso? Aplicamos la reglita que pasamos el cuadrado a convertirse a raíz. Entonces nos quedaría raíz de 2 gravedad por altura más velocidad 1 elevada al cuadrado. Y ya bien estructurada quedaría así. Entonces, velocidad 2
que sería igual a raíz de 2, gravedad que es 9,8 por la altura que es 0,1 metros. Recuerda que la transformamos a centímetros más velocidad 2, velocidad 1 elevado al cuadrado, que sería velocidad 1, 3 metros sobre segundo. Lo reemplazamos, nos quedaría 2 por 9,8 por 0,1 más 3 elevado al cuadrado. Resolvemos esto y nos quedaría 10,96. 10,96 y ya los 10,96 sacamos la raíz, que sería 3,31 metros sobre segundo. Y aquí se puede ver claramente que la velocidad 2 es mayor a la velocidad 1, como estaba dicho en el principio. Velocidad 2 es mayor a velocidad 1 y gráficamente nos quedaría velocidad 1 menor a velocidad 2. Se cumple con el principio que habíamos acordado anteriormente y esta sería la finalización de la explicación. Muchas gracias, espero que hayan entendido un poco y gracias.